Jim Sullivan, apodado Sully por sus allegados, era un imaginativo y creativo músico de rock and roll. Su lirismo surrealista y exploratorio y su amor subyacente por la esencia de la música folk americana se vieron interrumpidos por una desaparición inexplicable e irrastreable en marzo de 1975, dejando a todos los que lo conocían y a los futuros fans de su trabajo buscando respuestas. Como una esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial, basado en evidencia observable y análisis situacional. Este es un examen de la desaparición de Jim Sullivan y el misterio en el Motel La Mesa en los desiertos de Nuevo México. Este es Detective de Casos Fríos. Jim Sullivan nació el 13 de agosto de 1940 en la zona de Linda Vista, cerca de San Diego, California. Sus padres, dos granjeros irlandeses americanos que dejaron Nebraska después del apogeo de la tormenta de polvo a finales de los años 30, se mudaron al sur de California para trabajar en la industria de defensa. Jim una vez escribió sobre su juventud en las notas lineales de su primer long play, diciendo que creció en un proyecto de vivienda del gobierno con un montón de otros Okies y Arkies. Estas experiencias ayudaron a inspirar su fascinación por la cultura popular estadounidense, y después de escuchar frecuentemente a grupos de blues locales en el área, Jim decidió sumergirse también en la escena musical. Al entrar en su adolescencia, Jim se convirtió en un gran atleta, midiendo alrededor de 6 pies y 3 pulgadas en la secundaria. Como mariscal de campo en la secundaria, nunca dejó de tocar su guitarra y amplificador Sear Silvertone, la combinación ideal para un futuro rockero de 16 años. Jim, prefiriendo el apodo de Sully entre sus amigos, nunca dejó de generar una conexión dentro de los círculos sociales y conoció a su futura esposa, Bárbara, en la secundaria. Después de terminar la escuela juntos, Bárbara y Jim se casaron poco antes de que Jim se uniera a una banda de rock clásico llamada The Survivors, un pilar en la escena musical de San Diego liderada por la cuñada de Jim, Katy Doran. Jim y Bárbara tuvieron a su primer hijo juntos, Chris, y cuando él tenía 7 años, la floreciente familia se mudó a Los Ángeles para continuar persiguiendo la música y expandir su prometedor horizonte. Poco después, Bárbara recibió un trabajo en Capitol Records en Hollywood, mientras que Jim dedicaba su tiempo libre a perfeccionar sus habilidades con la guitarra y a hacer conexiones dentro de la industria del entretenimiento. Comenzó a tocar en establecimientos más grandes en la zona, como el Lighthouse y el Indie Opera House. El verdadero punto de encuentro de Jim estaba en Malibú, sin embargo, en un pub lleno de celebridades llamado The Raft, donde forjó relaciones con artistas como Farrah Fawcett, Lee Marvin y Harry Dean Stanton. Para 1969, los amigos de Jim lo convencieron de grabar un álbum y lo ayudaron a recaudar los fondos necesarios para producir tal proyecto. Este primer álbum resultó ser su debut discográfico, un esfuerzo de folk rock titulado UFO. Las letras se originaron a partir de ideas espirituales y místicas en las que creía Jim, y el proceso de grabación incluyó a 20 otros músicos que contribuyeron con un sonido verdaderamente etéreo, además de sus raíces de música country. Aunque no era un gran promotor, Jim permitió que su sello independiente, Money Records, publicitara UFO. La noticia se difundió en círculos musicales poco conocidos y se rumoreaba que era un tema en Nashville, donde se creía que el manager de Johnny Cash estaba involucrado. Incluso Bárbara, la esposa de Jim, intentó utilizar sus contactos en Capitol Records para conseguir un gran productor, como Nick Vinay de Beach Boys, para contratar a Jim, pero nadie se interesó. Desafortunadamente, el álbum nunca prendió, a pesar del entusiasmo de Jim y sus amigos, y UFO quedó para una pequeña reedición en la etiqueta Century City. 2 años después, Jim reunió recursos adicionales para lanzar un segundo álbum, esta vez un proyecto homónimo llamado Jim Sullivan, a través de Playboy Records, completamente no relacionado con la marca Playboy.
De nuevo, el álbum ganó poca tracción. Se teorizó que era el resultado de altos valores de producción que cubrían las ingeniosas letras escritas por Jim. Al final, después de que los dos proyectos fueran un fracaso relativo, Jim y su esposa Bárbara lucharon para recuperarse a plena fuerza y recurrieron al alcohol, donde su matrimonio comenzó a desmoronarse a medida que sus carreras se desvanecían en la oscuridad. Pasaron años antes de que Jim decidiera que su tiempo en Los Ángeles estaba llegando a un punto muerto, y decidió trasladar sus esfuerzos musicales a Nashville, Tennessee, donde residía su antigua compañera de banda y hermana, Kathy Doran. Jim empacó sus pertenencias en su viejo Volkswagen Bug y le dijo a su familia que esperara y viera si él triunfaba antes de ir con él. No dudó y condujo hacia el este, llegando hasta Santa Rosa, Nuevo México, antes de ser detenido por la patrulla de carreteras del estado por desviarse en la carretera debido al cansancio. Para descansar para el viaje que se avecinaba, Jim se dirigió a la ciudad y se registró en el motel La Mesa. Llamó a su esposa desde un teléfono público cercano y compró una botella de licor en una tienda local. El destino de Jim Sullivan sigue siendo un misterio. Esa noche fue visto por última vez adentrándose en el desierto de Nuevo México, alejándose de la civilización hacia la inmensidad polvorienta, para desaparecer sin dejar rastro. El viaje de Jim Sullivan inició en 1968 cuando partió con su familia de San Diego, California, de clima perfecto, hacia el centro de la industria del entretenimiento en Los Ángeles. Él, Bárbara y Chris se fueron para involucrarse con el mundo del rock and roll y dedicó su vida a su oficio, un verdadero amor con la música y el misticismo. Desde 1968 hasta principios de 1970, la familia Sullivan se hace un nombre. Bárbara consigue empleo en la legendaria Capitol Records en Hollywood, mientras Jim comparte sus talentos con el resto del sur de California. Jim se une a estrellas de cine y compañeros músicos, combinando una gravedad natural con habilidades artísticas puras. Hace muchos amigos y frecuentemente toca en casas llenas en el Pub Raft cerca de Malibu. En 1969, el álbum de Jim titulado UFO fue lanzado con un poco de aclamación crítica, y todos los signos apuntan al estrellato para el músico folk y su familia. Sin embargo, a medida que los días perros de 1970 pasaron, el poderío lírico de Jim perdió su brillo con los pesos pesados de Los Ángeles y se dirigió a sellos discográficos más pequeños para producir otro álbum. Tristemente, la banda sonora casi experimental nunca despega como él esperaba, y Jim se ve obligado a volver a tocar en los clubes con poca luz donde una vez ganó su posición. Siguiendo las huellas del fracaso y perdiendo el brillo del éxito que Hollywood una vez trajo a la familia Sullivan, tanto Jim como Bárbara recurren al alcohol y entre 1972 y 1974 ven cómo su matrimonio, una vez sólido, comienza a desmoronarse. A finales del invierno de 1975, Jim decide mudarse a contracorriente a Nashville, Tennessee, con la esperanza de relanzar su carrera musical en un destacado centro de música folk y country. Jim y Bárbara discuten el aspecto familiar de la transición propuesta y acuerdan que ella y su hijo Chris esperarán para ver si Jim logra el éxito antes de unirse a él en la reubicación a través del país. Entonces, la mañana del 4 de marzo, 1975, Jim empaca sus pertenencias en su viejo Volkswagen Bug y se despide del pueblo donde alguna vez soñó con alcanzar la fama. Entre el mediodía y la 1 de la tarde, Jim se despide de su familia en Los Ángeles, toma la carretera nacional y se dirige al este por la Ruta 66. Pasaron 15 largas y solitarias horas de conducción antes de que Jim fuera detenido por la policía por desviarse involuntariamente en las carreteras a las afueras de Santa Rosa, Nuevo México, en las primeras horas del 5 de marzo, alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Tras la parada de tráfico, llevan a Jim a la estación de policía de Santa Rosa,
para una prueba de sobriedad. Demuestra que no tiene alcohol ni sustancias ilícitas en su sistema y aprueba el examen. Los oficiales determinan que Jim sufre de fatiga después de un agotador viaje de 900 millas y 3 líneas estatales y recomiendan que encuentre alojamiento para descansar. Esa mañana, Jim se registra en el motel La Mesa, junto a la Ruta 66 en Santa Rosa. Sin embargo, no descarga sus pertenencias y en algún momento del día deja la llave de la habitación encerrada dentro. Después de un tiempo, Jim va a la licorería más cercana y compra una botella de vodka. Se desconoce si consume inmediatamente el alcohol, pero pronto se le ve volviendo a su Volkswagen y conduciendo por la zona de Santa Rosa. En la tarde del 5 de marzo, Jim conduce hasta un rancho a unos 26 millas al sureste de Santa Rosa, un terreno que supuestamente es propiedad y donde vive la familia Genetti. No está claro qué sucedió exactamente en el rancho Genetti en medio de la nada. Sin embargo, se ha informado que Jim condujo hasta la carretera cercana donde una anciana italiana que hablaba poco inglés lo recibió con algunos trabajadores del rancho. Cuando ella le preguntó si tenía un problema, Jim respondió: ¿No? ¿Tú tienes uno? Otros informes mencionaron a Jim conduciendo hasta la casa del rancho y golpeando la puerta, para confusión de la señora Genetti. Independientemente de lo que exactamente conspiró, Jim deja su vehículo en el rancho esa noche del 5 de marzo de 1975 y se aleja de la propiedad hacia el desierto interminable. Esta es la última aparición confirmada de Jim Sullivan. En los siguientes días después del 5 de marzo, después de que la comunicación de Jim cesa, su desaparición es investigada por las autoridades de Santa Rosa. Rastrean sus últimos pasos por la ciudad, terminando en el rancho de la familia Genetti. Encuentran su Volkswagen Bug a un lado con las puertas cerradas y el motor completamente muerto. Dentro están los objetos personales de Jim, como su cartera, guitarra y antiguo equipo musical y cintas de audio. Nadie en la propiedad sabía el paradero de Jim, solo que se le vio alejarse del vehículo. Sammy Chávez, un trabajador de carreteras que laboraba cerca del lugar de la desaparición, recuerda haber visto posteriormente el Volkswagen estacionado en un camino de tierra. Comenta que fue una escena inusual y al regresar después de dar la vuelta, todas las puertas del Volkswagen estaban abiertas mientras la policía registraba el vehículo. El 8 de marzo, el Volkswagen es remolcado del rancho de los Genetti y presuntamente puesto bajo custodia. No obstante, aún se desconoce lo que le ocurrió al Volkswagen Escarabajo. En las 2 semanas previas a la investigación, innumerables funcionarios de la ley buscaron en el desierto cercano de Nuevo México cualquier señal de Jim, incluyendo la Policía Estatal de Nuevo México, la Policía de Santa Rosa y varias cadenas de voluntarios. La familia Sullivan también va a Santa Rosa para ayudar en la búsqueda. Los medios de comunicación globales comparten historias y avisos de personas desaparecidas para generar conciencia. Sin embargo, las pistas no logran materializarse. Aproximadamente al mismo tiempo que la desaparición de Jim Sullivan es investigada por la policía local y estatal, el sheriff de Santa Rosa se retira mientras la familia Genetti se muda a Hawái. Ni el sheriff ni los Genettis serían entrevistados o cuestionados después de esos eventos. A finales de marzo, los investigadores descubren un cuerpo en avanzado estado de descomposición a 8 millas al oeste de Las Cruces, un pueblo de Nuevo México a casi 250 millas de distancia de Santa Rosa. El cuerpo en cuestión tiene un sorprendente parecido con Jim a pesar de la erosión y se piensa inicialmente que es su cadáver. Semanas después, titulares de un periódico local informan que el cuerpo hallado no era de Jim Sullivan. No había otras pistas disponibles en ese momento. Después de 4 décadas, investigadores y detectives aficionados no encuentran evidencia o rastro que lleve a Jim. En 2010, Matt Sullivan, un productor musical de Light in the Attic Records sin relación con Jim,
escuchó sobre su enigmática leyenda y se propuso encontrar respuestas. Aunque pudo hablar con algunas personas que conocían vagamente a Jim de sus días en Los Ángeles, no pudo resolver el caso de su desaparición, aunque Matt pudo remasterizar los 2 álbumes de rock and roll de Jim, restableciendo UFO como un clásico de culto y una pieza de arte preciada entre los fans que estaban igual de perplejos por la desaparición de Jim Sullivan como lo estamos hoy. En el intrigante caso de la desaparición de Jim, se hallaron pocas pistas útiles. No había cámaras de seguridad en el motel La Mesa, ni registros oficiales de Jim interactuando con alguien específico, ya sea en la ciudad o en el rancho. No había sangre, carta de despedida, ni huellas. Sin embargo, los investigadores encontraron algo sospechoso unas semanas después de iniciar su búsqueda del hombre. Un hallazgo significativo considerado como la resolución: un cadáver en descomposición de un hombre de mediana edad encontrado en el desierto de Nuevo México. El cuerpo en cuestión tenía múltiples similitudes con Jim. El cadáver pertenecía a un hombre de entre 30 y 40 años, con una estatura aproximada de 6 pies y 2 pulgadas. Tanto el cuerpo como Jim pesaban alrededor de 180 libras y tenían un tatuaje en sus antebrazos derechos. Ambos lucían bigote y barba corta y áspera. Cuando se anunció inicialmente esta revelación en los medios de Nuevo México, periodistas y ciudadanos estaban convencidos de que se trataba del cuerpo de Jim Sullivan. Desafortunadamente, su certeza fue efímera cuando los mismos medios de comunicación informaron que el cuerpo era de otra persona, lo que significa que probablemente Jim todavía estaba perdido en el mundo. Hay algunos detalles curiosos sobre este caso que no cuadran. En primer lugar, nunca se hizo un anuncio oficial de la policía sobre el cuerpo o su identidad al público. Por ende, ni las personas de aquel entonces ni las actuales saben con certeza a quién pertenecía el cuerpo descubierto esa primavera. La similitud física entre Jim y el cadáver no despertó sospechas. Pero tomando en consideración que el vello facial y el tatuaje eran de la misma longitud, y la ubicación es casi inconcebible, plantea muchas preguntas, la más grande de las cuales es si la familia de Jim alguna vez identificó el cuerpo. Las noticias informaron que posteriormente se demostró que el cuerpo no pertenecía a Sullivan. Pero no hay ningún anuncio médico oficial ni comentario de la policía sobre el asunto. Lamentablemente, la genética forense no estaba en la imagen. En 1975, no habría podido identificar correctamente a John Doe. Otro detalle complejo es la tierra donde la policía halló el cuerpo sin identificar. El cuerpo estaba en el desierto a las afueras de Las Cruces, Nuevo México, la segunda ciudad más grande del estado, ubicada en el Valle de Mesilla. Misteriosamente, Las Cruces se encuentra cerca de la frontera sur de Nuevo México, casi a 250 millas de distancia de Santa Rosa. Entonces, incluso si hubo un error de identificación y el cuerpo era realmente el de Jim, significaría que de alguna manera había viajado 250 millas a pie a través del desierto estéril en una dirección diferente a donde fue visto por última vez, y murió lo suficientemente rápido como para que su cuerpo se descompusiera más allá del fácil reconocimiento. Ninguno de los escenarios cuadra, haciendo del caso del cadáver un punto de captura 22 y ofreciendo bastantes fundamentos para teorías interminables sobre la desaparición de Jim. Nubes de misterio han rodeado a Jim Sullivan desde aquella clara y soleada tarde del 5 de marzo. Sin testimonio de testigos o evidencia sólida, el número de posibles finales para la historia de Jim es vasto, si es que realmente hay un final. Sin embargo, hay algunos con vínculos interesantes con sus amigos, familia y breve historia en Santa Rosa, que involucran conexiones con la corrupción policial, la mafia de Chicago,
el secuestro sobrenatural e incluso una despedida fingida. En primer lugar, debemos considerar el papel de las fuerzas del orden locales durante el tiempo de Jim en Santa Rosa. Es posible que cuando Jim llegó al pequeño pueblo de Nuevo México, logró molestar a las autoridades por algo que dijo o por ver algo que no debería haber presenciado. Se ha confirmado que Jim tuvo al menos un punto de contacto con un oficial de policía fuera de los límites de la ciudad cuando zigzagueaba por la carretera y fue llevado a la estación para realizar pruebas de alcohol. La única información conocida sobre lo que sucedió dentro del departamento de policía, sin embargo, es que Jim pasó la prueba de alcohol y fue liberado. No se sabe si Jim fue forzado a entrar o acosado durante su estancia, pero ciertamente es posible. Jim era un hombre grande y aunque siempre se le consideró una persona tranquila, las autoridades podrían haberle visto como un extraño en la zona y tratado como una amenaza. O quizás Jim, molesto por el incidente, causó un escándalo en el control de tráfico o durante su prueba. De todos modos, sin saber lo que realmente sucedió con los oficiales, es imposible descartar una situación que se convierta en caos. Dado que Jim se convirtió en enemigo de las autoridades locales, es probable que llamaran a la policía cuando viajó al rancho de la familia Ganetti con una botella de vodka. Jim pudo haber estado borracho y malhumorado por el encuentro previo y entrar como desconocido a una propiedad privada pudo provocar que la señora Ganetti llamara a la policía. Cuando la policía llegó y vio que era Jim otra vez, podrían haber tomado el asunto en sus manos. Es posible que dejaran a Jim ir solo al desierto y esperaran hasta que se fuera para recogerlo de nuevo. Por otro lado, también es posible que la policía nunca volviera a interactuar con él. En lugar de encontrarlo muerto en el desierto después del hecho y en lugar de investigar la causa de la muerte, trasladaron su cadáver fuera de Santa Rosa e ignoraron la situación. Esto explicaría por qué el cuerpo de John Doe se asemeja tanto a Jim, pero fue hallado a 250 millas de donde se le vio por última vez. Estas manipulaciones policiales también explicarían otra anomalía peculiar y perturbadora hallada recientemente en el caso. Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, o el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, es una base de datos de todas las personas que han desaparecido o muerto sin una identidad. Abarca todo Estados Unidos y es una herramienta excelente para rastrear ácido desoxirribonucleico, registros policiales y actualizaciones en tiempo real. Sin embargo, Jim Sullivan no figura en la base de datos de NAMIOS. Aunque no es exactamente una gran sorpresa, dado que este caso lleva 40 años sin resolverse, sí motivó a John Lorden a investigar el error. Pero lo que Lorden descubrió es el hecho más fascinante. No hay ningún caso oficial de personas desaparecidas presentado en Nuevo México, ni por la Policía Estatal, ni por las Fuerzas del Orden de Santa Rosa. No hay menciones del caso en los archivos de la policía y no hay documentación departamental sobre una búsqueda de Jim Sullivan, ya sea en 1975 o en cualquier otro momento. Ahora, mientras esto simplemente puede explicarse por la posibilidad de que Bárbara o cualquier otro miembro de la familia Sullivan nunca presentaron un informe real de personas desaparecidas, el hecho es que, aparte de los artículos de periódico, no hay comunicación escrita que indique que incluso existió una búsqueda. Hace 45 años, en una pequeña comunidad o no, 0 perfiles policiales es más sospechoso que coincidente, insinuando que las autoridades locales pueden haber tenido una parte en cualquier delito o encubrimiento que se cometió. Sin mencionar el hecho de que el sheriff local de Santa Rosa se jubiló y se mudó justo después de que comenzó la investigación. Otra teoría se centra en la vaga relevancia de la familia Ganetti y sus rumoreadas conexiones con el crimen de Chicago y los lazos con la mafia. Algunos ciudadanos cerca del área de Santa Rosa afirmaron que la familia Ganetti tenía un historial con actividades ilícitas y estaban operando bajo la dirección de personas poderosas en una organización de pandillas de Chicago. Ahora, si esto era realmente las actividades de una mafia italiana o solo folclore convertido en hipérbole, es desconocido,
pero con múltiples afirmaciones de que la familia Ganetti era conocida por su mal comportamiento, no está fuera del ámbito de posibilidad que hayan manejado la llegada de Jim por medios ilegales. Si Jim realmente invadió el rancho de la familia Genetti y faltó al respeto a la señora Genetti, tiene sentido que otro miembro de la familia o uno de sus colegas viniera y se ocupara de Jim, quien podría haber estado borracho e insubordinado. Si efectivamente mataron a Jim y tenían experiencia en ese tipo de cosas, sabían cómo deshacerse de un cuerpo y no dejar rastro, o plantaron el cuerpo en las cruces y sobornaron a las autoridades pertinentes para manipular el conocimiento público. No tiene sentido que una familia de crimen organizado deje un cuerpo en el mismo estado y área general del asesinato. Por lo tanto, si la familia Ganetti es culpable, posiblemente sean los únicos que sepan la localización precisa de Jim y lo ocurrido inicialmente. Vale la pena señalar que ninguna de estas afirmaciones puede ser confirmada ni negada con pruebas observables de que Jim incluso hizo contacto con la familia. Sin embargo, también se debe mencionar que los Ganettis empacaron, abandonaron Nuevo México y se mudaron a Hawái al mismo tiempo que el sheriff de Santa Rosa se retiró, justo cuando la búsqueda de Jim y las pistas relevantes se intensificó. La última teoría, derivada de orígenes homicidas, es que Jim en realidad estaba huyendo de problemas agitados en Los Ángeles y fue atrapado antes de que pudiera escapar. Jim se hizo popular en Los Ángeles, conociendo a celebridades y músicos mientras se presentaba en varios clubes. Uno de sus lugares favoritos era la Balsa, ahora llamada The Real Inn, donde tocaba con la crema de la crema. Podría haberse mezclado en algún momento con el grupo equivocado de personas en la Balsa o un lugar similar. Se desesperó por dinero y no pudo pagar sus deudas cuando su plan llegó a un callejón sin salida. Empacó todo, pidió a su familia quedarse quieta y huyó, pero fue atrapado al final. Eso explicaría por qué estaba tan decidido a conducir 15 horas y luego, en el primer día, se esforzó más allá de su límite mental. Después de pasar tiempo en la estación de policía, sabiendo que sus seguidores lo perseguían, buscó refugio en una residencia local, terminando en el rancho Genetti. Se le negó ayuda y fue la gota que derramó el vaso. Sus perseguidores lo atraparon tras una corta persecución. Esto también explicaría por qué Jim reservó una habitación en el motel, pero nunca se instaló, señalando que estaba intentando escenificar su despedida o despistar a sus perseguidores, desafortunadamente encontrándose con ellos de todos modos. La mayor evidencia en contra de esta teoría es que a lo largo de los años, muchos conocidos de Jim y su familia han contado que Jim evitaba el conflicto a toda costa y era bastante tranquilo al hablar. Sin embargo, aún se debe tener en cuenta su giro hacia el alcohol y las trampas de los sueños rotos. Contactamos al dueño actual de The Real Inn para ver si tenían algún vínculo con los empleados que siguen desde la época de The Rough Pub y el circuito de juegos de Jim. El propietario, Andy Leonard, nos informó de un ex camarero, Ralph O'Hara, cuyo conocimiento del restaurante se remonta a los años 50. Lamentablemente, tras una investigación más profunda, Ralph O'Hara falleció en 2015, dejando escasez de testigos de la vida de Jim en el callejón. Una hipótesis popular en torno a Jim ha llevado a que su música alcance el estatus de clásico de culto, específicamente su álbum debut titulado UFO. Con la gente creyendo que Jim vagó por el desierto de Nuevo México y encontró vida extraterrestre inteligente, y si fue por su propia voluntad o bajo abducción, dejó nuestro planeta con seres sobrenaturales. Estas conspiraciones atraen la inspección a la música de Jim y al mencionado álbum UFO, en el que utiliza letras surrealistas y diseño de sonido experimental para construir su estilo artístico. La combinación de paisajes sonoros extraños y composición de canciones místicas lleva a muchos a creer que Jim tenía una comprensión más profunda de temas e ideas de otro mundo. Estos aspectos destacados convencen a algunos círculos de que Jim se fue por su propia voluntad,
en lugar de vivir con otros en el universo que con el tumulto del fracaso en la Tierra. Y aunque la teoría de la conspiración del secuestro alienígena es una leyenda urbana, a menudo utilizada, pero cargada de escepticismo, la propia familia de Jim no descarta la posibilidad, diciendo que habría sido una despedida apropiada para Jim y sus filosofías místicas. En realidad, el álbum UFO de Jim fue más una circunstancia creativa que una comunicación extraterrestre real. La canción titulada después del álbum es en realidad solo una metáfora existencial que describe una figura religiosa de alienígena y parece más una coincidencia que una prueba de interacciones con formas de vida intergalácticas. Después de analizar todas las piezas del rompecabezas de la desaparición de Jim Sullivan y su vida en torno a los eventos, realmente es casi imposible llegar a una conclusión sólida sobre un evento infinitamente confuso. No se puede descartar ninguna teoría, con tan pocos y contradictorios testimonios de todos los involucrados, pero una secuencia raramente discutida sobresale un poco más que el resto. Creemos que Jim tenía la intención de reavivar su pasión por la música en Nashville cuando dejó Los Ángeles, pero durante su agotador viaje de 15 horas a Nuevo México, que terminó con fatiga y conflicto externo, volvió a la botella y en un estupor se adentró en el desierto con la intención de nunca volver. Es crucial recordar la vida personal de Jim en 1975. Su matrimonio estaba al borde del colapso y dos grandes proyectos creativos fracasaron, sin recompensar la lucha y experiencias del artista mientras perseguía sus sueños en Los Ángeles. Combinado con el tumulto general de la cultura estadounidense y el estado del mundo en ese momento, es probable que las ansiedades y la angustia se apoderaran de las emociones de Jim mientras luchaba con los velos de oscuridad que rodeaban a su familia y carrera. Jim empacó sus pertenencias y se embarcó en un camino de redención. Cuando ya no pudo soportar el largo viaje, fue detenido por la policía y probablemente estereotipado como un forastero, un hombre alto y corpulento, con una barba desaliñada y una chaqueta de cuero. Después de lidiar con la leve molestia de la ley, Jim compró alcohol, el único consuelo que conocía. Sintiendo que el viaje era insuperable, probablemente reflexionó en su habitación de motel sobre qué hacer después, decidiendo finalmente irse sin avisar. Así que dejó su llave en su habitación, condujo hasta un lugar donde encontrarían su coche y la pista terminaría explicando la aproximación al rancho Genetti. Borracho y desorientado, probablemente Jim se tambaleó hacia el desierto, dejando atrás la vida y sometiéndose a lo desconocido, una sombra innegable de la naturaleza desierta. Lo que le sucedió al cuerpo de Jim probablemente permanecerá como un misterio, pero teniendo en cuenta el paisaje, lo que dejó atrás fue saqueado por animales salvajes o enterrado por un tercero después de que lo encontraron polvoriento en su fallecimiento. La zona alrededor de Santa Rosa también es conocida por su número inusual de lagos y cuerpos de agua, posibles lugares a los que Jim podría haberse desviado y ahogado mientras estaba borracho. Si Jim hubiera caminado lo suficiente, también podría haber desaparecido en las montañas circundantes, muriendo o viviendo de la tierra por un breve periodo. No se sabe si las búsquedas de Jim a través de los años abarcaron todos los cuerpos de agua o zonas montañosas, donde su cuerpo pudo haberse descompuesto fácilmente si no se revisaron. Allegados a Jim afirman que no se habría ido voluntariamente sin llevarse su guitarra. Si Jim estaba bajo la influencia, es posible que no haya considerado su apego al instrumento. Uno de los aspectos más fascinantes de esta conclusión es una declaración hecha por el antiguo productor de Jim, Bob Ginter. Ginter contó que un día, durante su época de rock and roll, tras una larga noche, los dos amigos conversaron sobre qué harían si tuvieran que desaparecer. Jim respondió que entraría al desierto y nunca volvería. Es fácil descartar la declaración como coincidencia, pero incluso si solo era un deseo subconsciente, Jim tenía la idea de adentrarse en el desierto antes de desaparecer. Y al tener en cuenta la adicción de Jim a la sustancia
que provocaba sentimientos subconscientes, tiene sentido que se reconectara con la idea pasada después de beber, recurriendo a la naturaleza salvaje de Nuevo México cuando todo estaba perdido. Una de sus canciones más famosas del álbum UFO, titulada Jerome, incluía las siguientes letras: una pose más natural no podría soportar ver, y espero que estas personas nunca me visiten. Es mi momento de partir, solo deseo que el viento disperse mis cenizas hasta perderlas de vista. Sin embargo, la historia de Jim y la desaparición, el 5 de marzo de 1975, ha intrigado a todos los que han descubierto el enigma, ya sea a través de su música o por casualidad. Hay quienes creen que Jim aún podría estar vivo. Una mujer llamada Tracy Pierce trabajó en un hogar de acogida en el área de Eugene Springfield, Oregon, hace unos 30 años, ayudando a atender a pacientes que necesitaban un lugar para quedarse y cuidar de lesiones cerebrales graves. Ella asegura que un paciente suyo de entonces se parecía sorprendentemente a Jim. Tracy también dijo que él dijo que fue golpeado y abandonado para morir en el desierto. Regresó arrastrándose a la carretera y fue llevado al hospital. A pesar de estar paralizado de la cintura para abajo, se levantaba y vestía cada mañana. Creí que dijo que era Nevada, pero fue hace casi 30 años. Era buena persona, pero reservado. Hemos contactado a Tracy para obtener más comentarios, pero aún no responde. Sin embargo, mientras continuamos buscando pistas en el caso de la desaparición de Jim, recordemos también su estilo inigualable como músico y sus talentos únicos e inolvidables en la escritura de letras. Con las circunstancias adecuadas y un mejor sistema de apoyo, muchos creen que Jim podría haber encontrado un hermoso éxito como artista folk y haber despegado hacia la fama. Sus 2 álbumes fueron remasterizados por The Light in the Attic Records y Matt Sullivan, un productor que no tiene relación con Jim, pero ha publicado algunas piezas sobre él y su legado y se puede encontrar en muchos lugares en Internet. Imagina a Jim como un alma brillante, un símbolo de sueños audaces y talentos especiales. Recuerda su actitud amigable y espíritu positivo mientras ayudaba a los oyentes de todo el país a escapar a mundos de melodía y magia. La creatividad y la imaginación perdurarán para siempre, pero esperemos que los misterios de Jim Sullivan, el bandolero, se resuelvan pronto. Esto ha sido Detective de Casos Fríos.